Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a los Talent Talks by Busap, el podcast donde hablamos con personalidades acerca del ámbito de los recursos humanos. Y hoy tenemos la oportunidad de estar en este episodio con nosotros María Jesús Salido, Social Diabetes, que es actualmente CEO y cofundadora de esta startup dedicada a la salud digital, y actualmente también ha sido recientemente galardonada con el premio en la categoría de Dona TIC Empresaria 2021 por el Gobierno de Cataluña, y también es ponente en numerosos eventos relacionados con la tecnología y la salud. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, muchas gracias y nada, agradecida por el espacio para conversar y nada, encantada de tratar de temas de tecnología, de recursos humanos y de innovación con vosotros. La verdad es que es un placer poderte tener hoy aquí con nosotros, porque varias personas que han participado en el podcast, sabes que han dicho y nos han recomendado que tenías que estar hoy aquí. Finalmente hemos conseguido cuadrar agendas para que hoy hayamos encontrado este momento, y espero pues que esto, ¿no? Que la audiencia pueda conocer sobre todo, ¿no? También el proyecto o la empresa en la que estás actualmente embarcada, pero también un poco tu perspectiva acerca del ámbito de los recursos humanos, teniendo en cuenta, gracias a tu experiencia, ¿no? De haber trabajado con grandes empresas multinacionales versus trabajar con una startup, cosa que a nivel de actuación en cuanto a los recursos humanos pues es algo distinta a la hora de afrontarlo. Antes de todo, para quien no te conozca tanto, pues nos gustaría que nos pudieras explicar quién es María Jesús Salido y un poco también acerca de tu trayectoria profesional. Pues nada, María Jesús Salido es una apasionada de la tecnología y de cómo la tecnología transforma la sociedad y está transformando nuestro mundo. Yo estoy vinculada al mundo de la tecnología desde los 16 años, prácticamente desde que tengo memoria, y ya desde entonces empecé a programar y entendía, ¿no? O intuía, más que entender, que esto iba a ser una revolución y que de alguna forma todos los sectores, como luego iremos, digamos, desplegando durante la conversación, iban a estar afectados por ello, ¿no? En 2010 creo mi propia empresa, pero durante esos 20-30 años estoy en diversas posiciones multinacionales, en empresas de tecnología, y sí que hay un momento clave en mi vida que decido dejar la gran empresa, emprender, intentar tener quizá más control, ¿no? Sobre el impacto de mi trabajo y crear un espacio pues, más afín a mis valores y colaborar con la gente que me apetece colaborar. Y en los últimos 10 años pues me he dedicado al emprendimiento, siempre en el mundo de la tecnología y especialmente últimamente en el mundo de la salud con Social Diabetes. Muy bien. Y sobre Social Diabetes, ¿qué nos puedes contar? Para quien no conozca la empresa, ¿a qué os dedicáis exactamente? Social Diabetes nace hace 8 años de la mano de un colega de estudios, de Víctor Bautista, que empezamos a programar juntos, ya os digo, muy jóvenes, prácticamente adolescentes, y hace 8 años a Víctor le diagnostican diabetes tipo 1, él tiene que inyectarse insulina para vivir cada vez que come, y no entiende por qué en el siglo XXI la gestión de la diabetes, que no deja de ser una enfermedad de datos, porque si correlacionamos glucosa en sangre, carbohidratos, insulina, tienes la diabetes bajo control, pues no entiende por qué en el siglo XXI, con conectividad, con datos digitales, con Bluetooth, con teléfonos móviles, la gestión de la diabetes sigue siendo, como digo, pues manual y presencial. Él monta la primera versión de una aplicación móvil que permite a los pacientes tener información y poder tomar decisiones en base a esos datos. Y yo, que estaba en aquel momento pues, con mi propio emprendimiento, con una consultora de innovación y de tecnología que trabajaba para grandes corporaciones, empiezo a ayudarle y llega un momento en que el proyecto se nos va de las manos y decido bueno, pues que el resto de mi tiempo va a dedicarse a Social Diabetes. Ahora mismo Social Diabetes es una de las plataformas más reconocidas a nivel internacional, tenemos más de 500.000 descargas y llevamos 8 años en el mundo de la salud digital, que se dice pronto porque cuando empezamos prácticamente no había sector, no existía mercado, como aquel que dice, y hoy en día es pues eso, ¿no? una aplicación con inteligencia artificial muy sofisticada ya en manos de los pacientes y una plataforma de telemedicina que permite la gestión remota de pacientes por parte de los sistemas de salud.
Hablas de 500.000 descargas, ¿no? Este dato no lo tenía y la verdad es que es sorprendente, ¿no? ¿Y estáis en diferentes países también? Sí, bueno, descargamos, el sistema está traducido a 12 idiomas, descargamos de 88 países, creo que era el último report, y tenemos clientes corporativos. Corporativos significa hospitales, gobiernos, industria farmacéutica, industria de medical device, en 5 países, He leído que en Europa y en hasta... Latinoamérica. Perdón. No, él comentaba que he leído recientemente que hasta lo habéis traducido al griego. O sea que realmente Sí, la sí, aplicación ha llegado muy lejos, ¿no? Incluso a sí, traducirlo al griego. sí. Pocas aplicaciones dudo que estén. Sí, sí, sí. Al final vamos traduciendo también o vamos incorporando nueva funcionalidad también por petición de la comunidad de pacientes, que nos ha ayudado mucho desde el principio, porque como hemos sido la aplicación de la comunidad, ¿no? Somos pacientes trabajando para pacientes y este ADN ha ayudado mucho también a empatizar con nuestros propios usuarios y a recibir mucha ayuda y muchas sugerencias y muchas propuestas de mejora que nos ha ido súper bien. Y luego mucho feedback de los clientes corporativos, ¿no? Cada vez que tenemos un cliente, una gran empresa, una compañía de medical device, en este caso en Grecia, que nos va solicitando pues, nuevas funcionalidades y adaptaciones a su mercado. Tal y como nos comentabas al principio, ¿no? Has trabajado pues, muchos años acompañada de grandes organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguiste, ¿no? Desde tu experiencia de haber trabajado siempre en multinacionales, a darle este nuevo enfoque y en qué os equivocasteis, ¿no? Es decir, ¿qué cosas positivas sacaste de aquel equipo que montaste en su día? Es muy complementario y es muy diferente. Y casi os diría que las personas y los profesionales nos comportamos de forma distinta en las grandes empresas o en entornos de freelancer, en entornos de desempeño independiente o en startups, ¿no? Y de hecho yo he sido testigo de la dinámica de equipos en estos 3 ámbitos, primero como empleada y luego como consultora externa diseñando proyectos de organización en grandes empresas. The Project, que era mi primer emprendimiento, no era ni una cosa ni la otra, ni era una estructura ni era una startup, era una red, una estructura líquida de freelance que se organizaban en red para dar respuesta a proyectos que trascendían su actividad individual. Y esto fue muy interesante y muy retador, porque tienes las ventajas de ser freelance, pero las ventajas de ser una estructura, pero hay que diseñarlo todo porque en realidad no hay mucha experiencia en eso. Y luego las startups ya es como otro ambiente, otro salto, donde quizás es lo más complejo, ¿no? Porque requiere también que las personas que entran en una startup y las que participan en ellas me entenderán, viven situaciones totalmente, diría surrealistas, pero muy distintas al confort que te da una gran organización, ¿no? Las personas que trabajan en una startup tienen una mayor tolerancia al riesgo, pero tú como líder o como gestor tienes que gestionar también este nivel de riesgo, porque no puedes estar sometiendo a la gente a una incertidumbre continua que impacte en su desempeño, ¿no? Entonces es verdad que el estrés y el riesgo a muchas personas, me incluyo, nos activa, nos presiona y nos hace ser muy creativas, pero también un exceso de riesgo o de incertidumbre es perjudicial, ¿no? Para desarrollarte y para pensar en condiciones y para trabajar bien. Luego en una startup hay que tener en cuenta también que tienes que identificar talentos que no hagan siempre lo mismo. En una estructura más grande, un perfil o una posición suele, con cierta variabilidad, hacer cada día lo mismo. O el perfil está muy definido, incluso la gente que está allí, que está bien allí, tolera mal, ¿no? que pasemos de una posición a otra, de una responsabilidad a otra, sin muchas explicaciones. En una startup todo el mundo hace de todo, las posiciones son dinámicas y uno tiene que desprenderse un poco, ¿no? De aquello que pone en mi contrato o aquello que sé hacer porque realmente normalmente están infradotadas de recursos y hay que hacer un poco de todo. Y por último, y esto es muy retador, la gente que está en una startup está mucho más próxima al cliente y al mercado y es mucho más exigente contigo como compañía de la calidad que ofreces. O sea, desde una gran empresa, digamos, el delivery o la entrega está más lejos, tú formas parte de una cadena de montaje, pero no tienes tanto feedback directo del mercado de los clientes, y una startup no. O sea, a mí mis colaboradores se quejan muchas veces más que nuestros clientes de que algo falla o de que no funciona con la calidad o la excelencia que ellos quisieran, ¿no? Entonces tienes como ese doble feedback muchas veces del cliente y el mercado y de tus propios colaboradores que exigen un nivel de calidad extraordinario, ¿no?
sea, que el cliente interno en Social Diabetes Sí, sí. es exigente, es Muy exigente. exigente. ¿No? Muy exigente porque les va el prestigio también. O sea, tú estás en una gran corporación y el branding de esa empresa te afecta, pero de forma muy indirecta. En una startup, no sé, de 15, 20, 50, 200 personas, tú estás viviendo de forma muy cercana y en primera persona el feedback de esos clientes y la gente quiere relacionarse bueno, pues con la excelencia y con el buen servicio, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Del nivel de riesgo, ¿no? La tolerancia al nivel de riesgo dentro de una startup, porque me he sentido personalmente muy identificado, ¿no? Al final, desde Busap, ahora ya 100% formalizados, ¿no? Pero también nuestra base es una de empresa tecnológica, somos una startup y en este sentido lo he visto muy interesante, ¿no? Sí que me gustaría que nos pudieras decir y compartir también con todos nosotros cuáles son aquellas características más comunes, ¿no? Que tiene el talento que funciona bien en una startup early stage pre-revenue, es decir, un poco, ¿qué podríamos decir sobre todo esto? Pues muy relacionado con lo de antes, ¿no? O sea, hay algo que es como la base y es que tienes que ser técnicamente brillante. O sea, en grandes corporaciones, y yo lo he vivido, nos podemos permitir niveles de improductividad porque se absorben, ¿no? O sea, la gran compañía absorbe porque tiene perfiles muy diversos, unos aportan más, otros aportan menos, pero al final se equilibra. En una startup, sobre todo early stage, no te puedes permitir a nadie que no esté al 200% en su desempeño y en su talento. La gente es muy buena técnicamente. Es que si no, no resistes, ¿eh? O sea, la empresa se resiente muchísimo. Y luego, desde el punto de vista de aptitudes menos tecnológicas, digamos, y más de personalidad o de carácter, ya sé que es un clásico, pero es que uno es la resiliencia, ¿no? O sea, una startup en early stage es una montaña rusa de emociones. Las cosas van a ir mal, las cosas van a ser complejas, habrá días que parezca que vale la pena, que no vale la pena seguir, que todo parece imposible y hay que sobreponerse a esas situaciones y hay que ser muy fuerte. Luego la tolerancia a la frustración y al riesgo, ¿no? Como decíamos antes, hay que tener unas condiciones ambientales, personales, de estructura, incluso familiar o financieras por detrás que permitan no asustarse, ¿no? Y que en esa inseguridad de los primeros tiempos pues te permita estar bien, estar mentalmente bien y seguir adelante. Optimismo, hay gente que por naturaleza, ¿no? Es más pesimista y que lo va a pasar peor entonces en un entorno de incertidumbre. Hay gente muy optimista y muy positiva y que va siempre hacia adelante. Y luego la flexibilidad. No solo la flexibilidad en eso que os decía antes, ¿no? De que hoy me toca hacer una cosa y mañana me toca hacer otra, sino la flexibilidad en la propia compañía. O sea, alguien que está en una early stage va a ver en muchas ocasiones cómo aquello que le dijeron que iba a hacer la empresa pues no se acaba de materializar y se vira para hacia otro mercado, hacia otros objetivos, hacia otra estrategia o el producto pivota de la forma en que el mercado te está sugiriendo, ¿no? Y tener esa flexibilidad y esa mente abierta va a ser fundamental también para trabajar en una startup. Podríamos decir, ¿no? Que lo que es muchas veces verdad hoy, mañana a lo mejor ya no es tan verdad y a lo mejor de aquí a 2 días tiene un camino totalmente distinto. Sí, yo la semana pasada hacía también una conferencia para el colectivo de IT Health en Europa para varios emprendedores que les decía es que hay que tener una estrategia clara, pero no hay que pegarse demasiado a la estrategia. Es más importante tener los ojos abiertos y la mente abierta y estar observando, ¿no? Cada síntoma o cada signo que te da el mercado, porque hay que estar dispuesto a redefinir la estrategia de forma muy, muy dinámica. Y en ese equilibrio que en cada empresa es distinto, ¿eh? Entre tener unas ideas sólidas, ¿no? Y una convicción de dónde vas, pero también la flexibilidad de estar continuamente adaptándote a condiciones cambiantes es la clave. O sea, que planes estratégicos a 12 meses vistas se cogen en pinzas, ¿no? Sí, sí, no. De hecho yo hablando con algunos inversores también les he dicho, nos pedís planes a 5 años y tú y yo sabemos que no sirven para nada a partir del segundo, ¿no? Cambiará mucho. Claro, es que depende del sector también, pero en sectores muy dinámicos y donde los mercados todavía no son maduros, como la salud digital, prácticamente estamos construyendo el mercado las empresas que estamos operando en ellos todavía. Y esto te obliga a tener un gran equilibrio entre la estrategia bien pensada y la flexibilidad para cambiarla en cualquier momento.
En Social Diabetes no habéis pasado por varias transformaciones internas y ahora en breve, ¿no? Porque al final el tiempo pasa muy rápido, empezaremos un nuevo año, el año 2023. ¿Cuáles son los retos de recursos humanos a la hora de escalar este equipo, ¿no? ¿Qué, como empresa, qué os estáis planteando? Vamos a entrar en un momento de crecimiento. Estamos a punto de firmar varios contratos grandes y retadores desde el punto de vista de proyecto, ¿no? Y el gran reto va a ser pasar de una estructura muy artesanal, muy de entre amigos. De hecho, en Social Diabetes prácticamente no ha habido rotación. O sea, seguimos siendo los que éramos hace 8 años y eso genera confort por un lado, pero también entendemos que hemos desarrollado vicios, porque prácticamente somos eso, amigos, brillantes, no es profesionales de primera, pero somos amigos y hemos desarrollado, hemos incorporado hábitos que posiblemente nos dificultarán escalar y profesionalizar los procesos, ¿no? Entonces, el gran reto ahora, aparte de los tradicionales de un crecimiento, como es hacer un buen proceso de recruiting, encontrar las personas adecuadas, todo lo estándar, quizá lo más significativo para nosotros va a ser pasar, ¿no?, de una estructura artesanal a una estructura más industrial y escalable. ¿Y qué requisitos pediréis, ¿no? Porque al final el equipo al principio, por lo que dices, ¿no? Se formó entre amigos conocidos de amigos, pero ¿qué requisitos, ¿no? ¿Qué grandes titulares pediréis o que precisáis como compañía también, por si esto llega a posibles perfiles que puedan interesar? Los que os decía antes, o sea, tienen que ser gente muy buena tecnológicamente, no nos podemos permitir tener... Todo el mundo se equivoca y todo el mundo tiene cosas para aprender, pero que cada uno en lo suyo sea muy bueno. Y luego todas estas características, pues, de flexibilidad, de resiliencia y de adaptabilidad, ¿no? Y luego yo, cada vez que he contratado a alguien, para mí ha sido importante que encaje con el equipo anterior. O sea, que la gente que está ahora en la empresa sea socialmente, técnicamente y personalmente compatible con los nuevos que van a entrar. Porque es que esto me parece básico. Porque ya cada vez que entra, esto pasa en un grupo de amigos, ¿no? O sea, cada vez que viene alguien, ¿no?, a un colectivo lo transforma, pero lo puede transformar para bien o para mal, ¿no? Entonces, es tan importante seguir manteniendo una buena relación social, personal y profesional que todo el que entre, yo en primera persona tengo que vigilar porque sea compatible con los que hay y de hecho voy a dar la oportunidad a que otros opinen, ¿no? Que a lo mejor no están en una posición de recursos humanos ni con habilidades, ¿no?, de identificar talento, pero aunque sea de forma intuitiva, sí que les voy a pedir una opinión para asegurarnos lo máximo posible que el equipo crezca, pero que crezca de forma armónica. Que sea del mismo ADN, ¿no? Sí, de hecho los primeros empleados, claro, Víctor fue el fundador, ¿no? Y yo siempre decía, es que tenéis que ser Víctor friendly, o sea, tenéis que ser compatibles con Víctor, porque era como el troncal, él era el fundador, era el CTO, era el que desarrollaba el producto, él era el usuario final, porque claro, eso no deja de ser un paciente con diabetes y bueno, y no todo el mundo lo fue, ¿no? Y eso fue fundamental, o sea, ha seguido adelante un equipo que se ha cohesionado también entre ellos de forma personal. Creo que esto pasa a todos los niveles, ¿eh? Lo que pasa que en una startup se nota más cuando eso no ocurre y es más peligroso. Totalmente de acuerdo. Incluso el otro día leía un artículo, ¿no?, que decía que quien iba a la empresa solo a trabajar, ¿no?, podía llegar a tener serios problemas, porque al final compartes mucho tiempo, seguramente incluso más que tu tiempo que con tu familia o que incluso con tus amigos. Entonces, el tiempo que lo pases, pues lo que decías, ¿no?, que sea lo más armónico posible y que un poco se respire toda la misma atmósfera y el mismo ritmo. Sí, ¿no? Y Sí, un poco por lo que hemos conocido que trabajáis mucho en España, pero también mucho en Latinoamérica, sobre todo en México, ¿correcto? Sí. En esta fase de escalabilidad de los equipos, imagino pues que crecerá el equipo de Barcelona, pero también crecerá los equipos en México. ¿Veis diferencias significativas, ¿no?, a la hora de crear este equipo en Barcelona versus crear este equipo en México? A lo mejor, al final, el tema cultural, ¿no?, aunque todos vayamos hacia un mismo propósito, pero el tema cultural puede jugar a favor o en contra porque pones en choque, ¿no?, diferentes formas de hacer. ¿Cómo os lo planteáis? Sí, de hecho trabajar en distintos países es muy gratificante. A mí me encanta porque
porque aparte de crecer, ¿no? Y aparte de hacer un negocio que va escalando, ¿no? Y que tiene impacto en distintas regiones, estás enfrentándote o estás aprendiendo mucho, ¿no? De distintas culturas, de distintas formas de trabajar. Creo que esto también es una riqueza para el equipo, ¿eh? Creo que para los de México, el equipo de México que ya hay allí, creo que es una riqueza, ¿no? Pues cada semana tener una call de equipo con el equipo de Barcelona, en este caso, porque estamos todos aquí en Barcelona, y para el equipo de Barcelona también, ¿no? O sea, creo que en la medida en que tú compartes tu día a día con personas de distintas culturas, creo que esto es un valor y te enriquece como persona. México, Latinoamérica en general, pero México en particular es un país súper vibrante y muy dinámico, con una generación de gente joven muy conectada con la cultura del emprendimiento, la innovación, la tecnología. Está muy cerca de Estados Unidos y se nota. Y yo allí veo a mucha gente compaginando distintos proyectos, participando en startups, pero creando las suyas propias. Y hay mucho dinamismo, ¿no? Es verdad que en Europa, ¿no? Venimos de décadas de un estado del bienestar que ha permitido la democratización de la educación, pero también ha generado una sociedad quizá más acomodada, ¿no? En sus zonas de confort y con menos hambre. Y entiéndase hambre de conocimiento, hambre de emprender, hambre de arriesgar, ¿no? Entonces, para mí, quizá esa sería una de las grandes diferencias entre Europa y Latinoamérica, especialmente o concretamente Barcelona-México, ¿no? Pero creo que os digo, o sea, confrontar y juntar en los mismos equipos esas dos dinámicas creo que es muy interesante y es lo que enriquece tanto a la compañía como a las personas que participan en ella. Siguiendo en esta línea, sabemos que captar y retener talento es complicado, sobre todo en un entorno tecnológico y más en un entorno startupero, ¿no? Donde muchas veces hay esta guerra por quién se queda, pues, el mejor desarrollador, el mejor business development para poder vender ese producto o servicio. En este sentido, ¿es difícil contratar realmente este talento tecnológico, tú que estás en este ecosistema? Sí, no, es difícil contratar porque hay un exceso de demanda, ¿no? O sea, es que hasta hace unos años los tecnólogos trabajábamos en empresas tecnológicas. O sea, yo, mis 20 años de trabajar en entornos corporativos eran empresas de tecnología que hacían software. Hoy en día es que todo ese personal tecnológico trabaja en empresas de software y en empresas de cualquier otro sector, porque todo se está digitalizando. Entonces, más allá de los problemas coyunturales o territoriales, es que estamos construyendo un mundo nuevo y no hay manos, ¿no? Y no sé, a mí, claro, yo trabajo en salud digital, ¿no? O sea, yo estoy etiquetada en el sector de salud digital y hago muchas conferencias sobre salud digital, pero es que dentro de muy poco no hablaremos de salud digital, hablaremos de salud y punto, ¿no? Y así todo, ¿no? O sea, eso de la coletilla de digital va a dejar de tener sentido porque todos los sectores van a ser digitales o una buena parte de sus procesos van a ser digitales. Entonces, eso, claro, consume una demanda de recursos que estudies lo que estudies o salgas de la carrera que salgas, es que tienes que tener un componente digital porque si no, casi no vas a poder operar en ningún sector, ¿no? Y estamos en un momento de transición donde yo creo que las universidades y los centros de educación todavía no están aportando al mercado todo el talento que este mercado necesita. Sí, es un tema que da de sí, la verdad es que sí. Sabemos, ¿no? Dentro del ámbito digital, ¿no? Que eres una apasionada y muy buena conocedora de todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Consideras importante esta inteligencia artificial en la dirección de personas? Bueno, quiero hacer el apunte de ser experto en inteligencia artificial en estos momentos. Quien lo diga, o sea, yo no me considero, pero me apasiona el tema y de alguna forma estamos incorporando también inteligencia artificial hace tiempo en Social Diabetes para prevenir complicaciones y para dar recomendaciones personalizadas. Y me interesa también como ciudadana, ¿no? Porque creo que hay que pensar a qué sociedad nos lleva la tecnología que vamos a tener, de la que vamos a disponer y cómo regulamos el uso de esta tecnología, cómo protegemos derechos humanos, cómo protegemos privacidad. Es decir, que me apasiona desde el punto de vista profesional y político, ¿no? Si queréis. Claro, en el ámbito de recursos humanos, no sé, es que creo que fue hace un par de semanas, ¿no? Que una empresa en China nombró CEO por primera vez en la historia a un androide, ¿eh?
Y ya sé que puede parecer una fricada y que obviamente es más una campaña de marketing que una decisión operacional, ¿no? Pero es una señal. Y yo creo que la inteligencia artificial efectivamente va a ser importante y relevante en todos los ámbitos, no solo en la robotización o en la automatización de procesos no mentales o de procesos donde no se requiere personal cualificado, sino aquellos donde sí se requiere personal cualificado y donde se tiene que hacer un uso masivo de la información para tomar decisiones. O sea, pensar que las máquinas, y no nos imaginemos cosas como muy de ciencia ficción, o sea, las máquinas que tienen una gran capacidad de manejar información con una velocidad de cómputo alta, es que pronto van a poder tomar decisiones mucho más correctas, mucho más efectivas que los seres humanos. Y recursos humanos no deja de ser un sector donde personas en base a una información parcial toman decisiones imprecisas, porque somos humanos y podríamos decir lo mismo de la justicia, podríamos decir lo mismo de la medicina, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que estamos a las puertas. El barco temporal no sé hasta dónde va a ir de rápido, pero estamos a las puertas de que si entrenamos bien algoritmos que capturen información fiable, no habrá humano capaz de competir con las máquinas en el proceso de toma de decisiones. Da que pensar este tema porque lo primero que se me viene a la cabeza es que el ser humano está creando a su propio competidor. Entonces, puede ser un poco controversial el tema si realmente llega, ¿no?, a pasar lo que comentabas, ¿no?, de que en las empresas el CEO sea un androide. Entonces, en este aspecto seguramente aún queda mucho trayecto y mucho camino, pero todo apunta todo apunta a que sí, ¿no? Bueno, es que un CEO al final, o sea, ¿qué está haciendo, no? Este androide está recibiendo información, la está comparando, ¿no?, con muchos escenarios posibles a una velocidad increíble y está tomando decisiones en base a datos. Es que es lo mismo que hacemos nosotros, solo que ya no se va a equivocar. Sí, sí. O sea, no se va a cansar, no va a tener sesgos cognitivos, no va... Otra cosa es que la entrenemos bien, ¿eh? O sea, otra cosa es que tenga datos sin sesgos y que tenga digamos, información correcta, ¿eh? Estamos partiendo de esto, pero si la tiene, no sé si lo establecería en un ámbito de competencia máquina-hombre, porque no tiene por qué ser así tampoco, ¿eh? O sea, creo que también aquí estamos un poco condicionados por la ciencia ficción y la literatura y las películas. O sea, yo no me lo planteo como un tema de competir máquina-hombre, pero está claro que si lo que nos hace humanos es tomar decisiones en base a datos, y nos hace humanos muchas más cosas, obviamente, pero en ese ámbito, tomar decisiones en base a datos no hay color, vaya. Es que es lógico, vaya, que las decisiones las tomen las máquinas dentro de poco. Da que pensar, da que pensar. En procesos de analítica descriptiva no parece fácil, pero cuando intentamos aplicar analítica, predictiva o predescriptiva, ¿no crees que es muy complicado crear realmente estos escenarios más plausibles ante la impredictibilidad del comportamiento humano? ¿Qué crees sobre esto? Claro, es que entramos en un terreno casi filosófico, ¿no? Pero, o sea, el libre albedrío va a seguir existiendo, el comportamiento humano dependerá de ti, ¿no? Pero claro, es que al final, o sea, si es un tema estadístico y de comportamiento colectivo, ¿no? O sea, si X más Y es igual a Z en un 99% de los casos, va a seguir siendo así. O sea, creo que las máquinas entrenadas correctamente van a poder saber si vas a estar a punto de comprar un determinado producto, si vas a votar a un candidato o a otro, o cómo nos vamos a comportar. No tú, o sea, no tú, Antonio López, pero sí colectivamente vamos a ser capaces de hacer, bueno, creo que ya ocurre, ¿no? O sea, ya ocurre. Nosotros actuamos y nos comportamos en base a unos contextos y a unas informaciones, y eso se puede trazar y se puede analizar y se puede anticipar. Creo que no estamos lejos de eso. Otra cosa es el comportamiento humano, que obviamente tú te puedes inhibir, ¿no?, en más o menos grado del entorno que tienes y tomar una decisión, digamos, disruptiva. Pero cuando hablamos de comportamiento colectivo y de estadística, eso es información y va a ser muy posible y muy fácil predecirla.
Comentabas antes, ¿no?, que la inteligencia artificial, ¿no?, te apasiona y que miras ejemplos de cómo poder aplicarlo en social diabetes, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en social diabetes con el tema de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta lo que estamos ya trabajando aquí en España? Nosotros, claro, en las cronicidades, en las enfermedades crónicas, está muy bien saber lo que te ha pasado y lo que te está pasando para poder diseñar un tratamiento, ¿no? Pero es más interesante saber lo que te va a pasar y es más interés para prevenirlo, y es muy interesante saber lo que te pasa a ti distinto de lo que le pasa al de al lado, ¿no? Porque cada cuerpo es distinto. Entonces, en social diabetes estamos desarrollando algoritmos que van a permitir las dos cosas: anticipar cosas antes de que ocurran y personalizar la respuesta a esas cosas. Y esto es una primicia porque tuvimos la noticia el viernes, pero acabamos de recibir una subvención de fondos de estos Next Generation vehiculados a través de una red diabólica de instrumentos que no he entendido aún por dónde vienen, pero hemos recibido una subvención a un proyecto que presentamos en colaboración con la Universidad de Girona, que hace años que están desarrollando algoritmos, están especializados en diabetes, además, algoritmos para prevenir complicaciones y para hacer medicina personalizada. Y ya habíamos empezado a trabajar con ellos para ir incorporando este tipo de algoritmos en social diabetes, pero ahora nos han dado los recursos para poder hacerlo, pues, de una forma mucho más cómoda, profesional, excelente y rápida, y va a ir por ahí, ¿no? O sea, va a ir a poder dar insights muy personalizados tanto a médicos como a pacientes y hacer medicina personalizada de verdad para dar información que ayude a los pacientes a tomar decisiones y a tomar acciones antes de que ocurran, pues antes de tener una hipoglucemia o antes de tener un problema, una criticidad, ¿no?, una complicación. ¿Y qué peso crees, ¿no?, que tiene la multidisciplinaridad, ¿no?, en estos retos de futuro de la medicina? Todo en el sentido en que, claro, tenemos sistemas de salud que están muy orientados a la intervención y menos a la prevención, porque heredamos, ¿no?, esa historia, y porque la esperanza de vida, claro, hay un aumento, ¿no?, y cada vez hay más enfermos crónicos y hay que tratar, o el sistema de salud tiene que dar respuesta más a la gestión de esta cronicidad que a la intervención, obviamente sin abandonarla de un caso o de un episodio grave o crítico, ¿no? Y los pacientes crónicos tienen necesidades especiales, ¿no?, porque suelen estar, porque en su tratamiento están implicados muchos profesionales, muchos centros, diversos especialistas, muchos fármacos proporcionados por distintos proveedores. Entonces, esa visión integral del paciente, ¿no?, de 360 grados requiere un enfoque multidisciplinar que yo creo que estamos en camino de construir, pero que no estamos muy adaptados todavía a ellos. Y si no tratamos al paciente de forma integral y cercana, pues estamos perdiendo efectividad y estamos multiplicando las complicaciones que va a tener y los gastos derivados, ¿no? Entonces, en la medida en que el sistema de salud o los sistemas de salud van a tener que atender cada vez más a personas que gracias a una mayor esperanza de vida desarrollan enfermedades crónicas, va a ser fundamental, no solo la tecnología y la personalización y todo lo que estamos hablando, sino también esta perspectiva 360 donde diversos agentes desde diversas miradas atiendan a un paciente que se ubica en el medio, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no?, está ayudando como herramienta, ¿no?, a muchos investigadores, pero aún vemos que no está suficientemente aplicada en la empresa. ¿Por qué crees que esto es así? Yo creo que es un tema de demanda del mercado, ¿eh? Es que va a llegar un momento que las empresas van a tener que ir incorporando no solo la inteligencia artificial, ¿eh?, la inteligencia. Esto es una broma. Está bien, está bien. Pero es que ya os digo, o sea, creo que estamos en una transición donde muchas veces, o sea, y hay veces que voy a hablar con grandes corporaciones o con entornos de salud donde todavía se cuestiona la fiabilidad del cloud, ¿no? O sea, gente que quiere sus servidores, su sistema. Entonces, creo que estamos todavía lejos, ¿no?, de ir incorporando, de ir abriendo o de preocuparnos por los problemas reales, como decía, ¿no?, del impacto de la inteligencia artificial, cuando estamos pegados a problemas de si el cloud o Google va a caer o Amazon cuando un servidor caía, ¿no? O sea, hemos heredado problemas del siglo pasado que ya no tienen tanto sentido como los problemas que tenemos hoy en día.
pero bueno, pero las empresas van a tener que ir acomodándose o que ir adaptándose porque estamos en siglo XXI y porque porque vamos a vivir un tsunami, ¿no?, socioeconómico que va a obligar a adoptar toda la tecnología disponible para seguir siendo competitivos. Y ya para acabar, María Jesús, sí que una de las últimas preguntas que siempre nos gusta preguntar, nunca mejor dicho, es que a la persona que estamos entrevistando nos pueda recomendar a 3 personas dentro del ámbito, ¿no?, de los recursos humanos o del liderazgo, es decir, relacionadas con la temática que tratamos en el podcast, que nos puede recomendar a estas 3 personas para próximas entrevistas y un poco que les pases el testimonio o la patata caliente en este sentido. Vale. Pues mira, una de ellas es Rosa María Rodríguez Curto, que es la vicepresidente de ventas de T-Systems. Y me gustaría saber de ella porque hace mucho tiempo que no sé, la sigo en las redes, pero que no hablamos. Y es alguien que ha permanecido, que ha tenido un crecimiento muy interesante dentro de la compañía, que yo cuando trabajaba allí, que éramos casi niñas, la admiraba y de lejos la sigo admirando y me gustaría... Es una empresa tecnológica además y es una directiva que con un alto nivel de responsabilidad que seguro que ha pasado por muchos retos y que sería interesante que nos los contara. Y la segunda es María Salamero. Ella fue mi primera cliente. Ella era la directora de gestión del conocimiento e innovación en Agbar, Aguas de Barcelona, y cuando yo fundo The Project, ella fue mi primer cliente. Yo trabajé para ella como el primer proyecto, ¿no?, para un cliente corporativo y es una persona que también me gusta mucho, que afrontó una transformación de talento y de tecnología muy relevante en Agbar y que juntas, ella desde dentro y yo desde fuera, construimos un proyecto muy bonito y muy interesante. Creo que no está ahora en Agbar y que ahora es la presidenta de la Asociación de Ingenieros Industrials de Cataluña. O sea que también desde el punto de vista tecnológico, y ella estaba incrustada en recursos humanos. Quiere decir que todo el departamento que ella dirigía de gestión del conocimiento estaba dentro de recursos humanos y por lo tanto esa perspectiva de recursos humanos, tecnología, innovación y transformación, ¿no?, porque Agbar en aquella época hizo una gran transformación digital, puede ser muy relevante. Y la tercera no es una persona. Os invito a que contactéis con la red de consultoría artesana. Vale. Porque es una red. Esta red fue como los inicios o el marco mental o el marco organizacional en el que The Project, esa empresa red que monté, se opera. Y Red de Consultoría Artesana es una red de freelance que trabajan para recursos humanos, que trabajan para proyectos de transformación organizacional, pero son freelance organizados en red, que quedan de vez en cuando, que comparten buenas prácticas, que comparten proyectos, que se juntan para proyectos, que se separan cuando el proyecto acaba, y desde el punto de vista de gestión del talento es súper relevante. Yo puedo haceros de enlace con ellos y que ellos decidan, porque también es como muy asambleario todo esto, quién es el interlocutor para una entrevista con vosotros de esa red, pero os pueden aportar, yo creo que miradas muy interesantes sobre alternativas, ¿no?, formas alternativas de organizarse para trabajar, para aprender y para producir. Alternativas a la gran empresa y alternativas a las startups. O sea, hay un mundo también ahí que es un mundo híbrido que creo que es muy, muy interesante conocer. Te he de confesar que cuando has dicho no es una persona, he dicho, ostras, a lo mejor hemos de entrevistar es un androide. a un androide, ¿no?, al CEO, ¿no? Y me ha asustado un poco, pero bueno, después he visto que iba aterrizando y al final no es una persona de entrada, pero acabará siendo uno, ¿no? María Jesús Salido, de Social Diabetes, CEO y fundadora, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, por compartir la empresa a la cual pues le dedicas, lo sé, en cuerpo y alma. Muchas gracias por tu conocimiento compartido. Gracias, María Jesús. Muchas gracias a vosotros, un placer. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de 2 semanas.